Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Vitales de la Salud, tarea semanal que realizamos con nuestros invitados y un gran equipo de técnicos, camarógrafos, switchers, escenografistas, que hacen posible que lleguemos a sus hogares con la intención, con la finalidad de poder compartir conceptos, puntos de vista, miradas, palabras que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Calidad de vida que la debemos ir conquistando en lo individual, pero que también la tenemos que ir pensando en lo colectivo, porque de ella también vamos a ir consiguiendo esa resolución en cada elección que vamos a ir haciendo en lo personal, siempre y cuando lo podamos ir analizando y pensando también en forma colectiva. El mejor lugar de Reconquista para proteger a nuestras mascotas está en el Instituto Veterinario del Dr. Eduardo Martín Sepielac. Clínica general, cirugías, vacunación, internaciones, farmacia veterinaria, peluquería, alimentos balanceados, equipo ecográfico y otras tecnologías. Todo esto podés encontrar en 25 de mayo al 971. Los teléfonos para consultas son el 03482 471 508 o al celular 03482 54 12 57. Instituto Veterinario del Dr. Eduardo Martín Sepielac. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy pero muy importante que tiene que ver con sustancias, que tienen que ver con drogas, que tienen que ver con aquellas sustancias que las tenemos para consumir, que son lícitas, otras drogas que vienen envasadas, en blister, en paquetitos, otras drogas que no están habilitadas al consumo, pero que igual se consumen. Una cantidad de sustancias y elementos que están en nuestra vida y que están al alcance de todos nosotros. Lo importante es saber elegir qué sustancia vamos a consumir, qué sustancia no debemos consumir, qué sustancia no vamos a consumir y cuáles debemos consumir en forma limitada, reducida a los efectos que no nos hagan el daño, como por ejemplo un medicamento, esa pastillita que consumimos y que tiene una partecita que nos hace bien y una parte grande que no nos hace tan bien. Todo este tema con una invitada especial que viene desde Buenos Aires para compartir con nosotros esta tarea. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465. Teléfono 428-061. Reconquista. Está con nosotros Jorgelina Diorio, Jorgelina Diorio, que es doctora en psicología, es docente de la Facultad de Psicología de la UBA e integra una asociación importante que trabaja justamente con el tema de drogas, Asociación Civil Intercambios. Ella es una de las encargadas de la parte de capacitación y de intervención. Buenas tardes, un gusto grande que estés compartiendo con nosotros esta tarea de informar a toda nuestra comunidad. Gracias por visitarnos aquí en la zona y por acompañarnos en esta tarea de la capacitación en esto de las adicciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes, primero por el espacio para poder como compartir y dar información, porque además uno de los primeros problemas, digamos, cuando pensamos sobre el uso de drogas, es que no se habla del tema, que es un tema tabú, que nos da miedo, que nos preocupa, que nos inquieta, que a veces, ¿no?, desde distintos lugares, tanto los profesionales de la salud como las familias, a veces los vecinos en el barrio, nos preocupa, nos inquieta y preferimos o pensamos que no hablar hace mejor el tema, y algo que nosotros decimos es que el silencio no es salud. Entonces, la posibilidad de este espacio de conversar, así como estuvimos 2 encuentros de viernes trabajando con muchos trabajadores, ¿no?, de la región
sobre estos temas, ya es el primer elemento para poder desarmar y para poder pensar juntos cómo abordarlo. Así que la agradecida soy yo. Y cuando planteamos esto de hablemos de drogas, ¿por dónde deberíamos empezar a hablar de ellas? Mira, nosotros, o a mí puntualmente, me gusta mucho pensar en una idea que a veces es más difícil desarmar un preconcepto o un prejuicio que un átomo, que no lo digo yo, lo dijo Sí. Einstein, que si pensamos en la ciencia o en lo riguroso, es la primera imagen que se nos aparece. Entonces, cuando pensamos en hablar de drogas, lo primero que tenemos que hacer es desarmar qué pensamos sobre ese tema, cómo nos sentimos, ¿no? Qué sentimientos, qué nos genera, si nos da miedo, si nos preocupa, si nos genera compasión, si nos enoja, y también qué hacemos. Y decimos hablar del tema porque si no discutimos qué pensamos, es difícil pensar qué cosas hacemos, porque las acciones, que si los incluimos o no, si pedimos que lo atiendan en el hospital o si nos enoja dentro de la familia porque genera mucho ruido, porque hace cosas con las que no sabemos qué hacer, cómo respondemos, qué acciones hacemos, tiene mucho que ver con cómo pensamos sobre ese tema y cómo nos sentimos con ese tema. Entonces, hablar de drogas es primero desarmar esas ideas, incluso qué nos dice la televisión, qué nos dice la radio, qué nos dice el diario. Sí. Primero es eso. Después es pensar en distintos aspectos, ¿no? Como no es solamente una persona que puede tener un consumo de una sustancia que le genere mayores dificultades en su vida cotidiana, sino que también esa persona está en un grupo, en una familia, en una escuela, en una comunidad, que también piensa sobre ese tema de determinada manera. Y además esos grupos, esas familias, están dentro de ciudades, dentro de países, dentro de una cultura, que también piensa sobre el tema de drogas de determinada manera. Entonces, hablar sobre el tema de drogas no es solamente hablar de una sustancia y de una persona, sino de lo que le pasa a una persona en un momento de su vida, con cierta sustancia, en determinado momento. Entonces, hablar de todos esos elementos juntos y poder desarmarlos. Y cuando usted habla de esto del aspecto cultural, la mirada que se tiene respecto a la persona que consume y que consume sustancias, digo porque a veces hay sustancias que están formando parte de nuestra mesa y que es una de las que más daño nos genera, que es el alcohol, por ejemplo. Sí, por lo que nos encontramos es que cuando pensamos drogas, primero que a veces usamos el singular, decimos la droga, el problema de la droga, como si fuera única, y hay distintas sustancias. Siempre pensamos, socialmente, culturalmente, que el problema de las drogas son las ilegales, ¿no? La cocaína, la pasta base de cocaína, la marihuana, incluso una que circula mucho y que ahora está de moda en los medios, que es el éxtasis. Sí. Y hay otras sustancias que son legales, como vos dijiste, el alcohol, los medicamentos, el tabaco, que creemos que porque son legales, o sea, que accedemos y que no se penaliza ese consumo, son menos nocivas. Y lo que nos encontramos es que creer eso es un problema, porque justamente el mayor problema en relación con el consumo de sustancias psicoactivas es el del alcohol, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Es la sustancia que más se consume y es una de las que genera mayores riesgos para nuestra salud física, mental, afecta las relaciones entre las personas, genera a veces situaciones de violencia, de mayor conflicto, no solo en lo familiar, sino en la comunidad o en el barrio. Pero bueno, como es una sustancia legal, que se vende en todos lados, que es parte de nuestra cultura, pensamos que hace menos problema, entre comillas, que otras sustancias que quizás el problema es que son penadas por la ley, ¿no? Y acá en este caso, puntualmente con el alcohol, en otras también aparece que abarca a todas las edades, porque por ahí también tenemos este prejuicio, preconcepto que decía usted al principio, de que la droga es una y además que está en el joven, pero no, debemos pensar en que está en todas las edades. Sí, atraviesa el género, la edad, la clase, el sector social en el que uno está, además incluso tiene que ver con la socialización. Uno va a una fiesta, una reunión, y a veces hay alcohol, o vas en tu casa diariamente, se consume el alcohol, es una sustancia que circula, pero no pensamos que es una droga. Cuando decimos droga pensamos
en las ilegales. Y primero que no, es cierto que además reducimos el consumo de alcohol a los jóvenes, como que fueran los que más consumen, y a veces los que nos hacen más problemas, ¿no? Los jóvenes de antes eran mejores que los de ahora, y nosotros también hemos sido jóvenes antes y hemos tenido ciertas prácticas que han sido miradas como raras, como distintas, como peligrosas, y no nos olvidamos de eso. Eso también es parte del problema y es parte de lo que también tenemos que hablar, ¿no? Sí, registramos que hay, ¿no? Como ha aumentado el consumo de alcohol, como también el consumo, ha reducido quizás el consumo de tabaco. Algo que ha aumentado también en los jóvenes, pero también en la población adulta, es el consumo de las sustancias energizantes, mal llamadas energizantes, porque en realidad son estimulantes, no vamos a decir marcas, pero no, que se combinan muchas veces con el alcohol, y ha aumentado. Y también, como creemos que no tiene alcohol o que no es una sustancia de las que consideramos drogas, creemos que no nos genera ningún riesgo para nuestra salud, y sin embargo sí. Pero digo, en particular con el consumo de alcohol, algo que viene preocupando, ¿no? Y es este consumo de mucho alcohol en poco tiempo. Y a veces pensamos que solo se consume porque tiene un problema, ¿no? Sí, que se consume porque tiene un problema, porque se peleó con la novia, porque tuvo un problema en la casa. Y lo que nos estamos encontrando cuando trabajamos con jóvenes en general, adolescentes y jóvenes, ¿no? Para pensar en la amplitud, incluso en la población más adulta, es que hay un consumo recreativo del alcohol, y que uno consume para pasarla bien, para desinhibirse, bueno, porque no se anima a hacer algo, y no es porque tenga un problema, y que consume el fin de semana en una reunión y después sigue su vida normal, ¿no? No porque el otro no lo sea, pero va a la escuela o sigue su trabajo, y parece que eso no fuera un problema, y sin embargo, ¿no? Puede generar hacer cosas que quizás no queremos hacer. Entonces, son situaciones de las prácticas de la vida de las personas en las que tenemos que generar cómo aumentar cuidados y dar información, preguntarnos por qué se consume alcohol o por qué no, acercarnos a esas personas, explicarles que ese consumo también puede tener ciertos riesgos y que pueden aumentar los cuidados, desde accidentes de tránsito hasta cuestiones que hacen a la salud sexual y reproductiva, ¿no? O incluso hacer algo que uno no tenía ganas de hacerlo, también son parte de los problemas, ¿no? Creemos que los problemas de las drogas son solo físicos, hay otro montón que son de relación, nos podemos pelear con alguien, consumimos mucho y además nuestro estado de ánimo también hace que, entonces si yo estoy bien, puede ser que esa sustancia me afecte de una manera, y si estoy mal, de otra. Entonces termino en una situación de violencia, me peleo con alguien, ¿no? Eso también hace parte de los problemas vinculados con los consumos. Y otro problema también de consumo de sustancias tiene que ver con lo que viene en las cajitas, en los blisters, que son los medicamentos, que también son drogas y que en otras edades también está muy consumida y pasa a ser también una adicción. Sí, es muy importante esta referencia que vos hacés, porque a mí me gusta hablar de una idea, ¿no? De cómo se entiende droga, ¿no? Que viene una palabra que se llama farmacón, griega, que es remedio y veneno a la vez. Y lo importante ahí no es que sea remedio o veneno, sino que puede ser a la vez. Y que según cómo la use, quién la use, en qué momento, qué le pasa a esa persona, cómo la está usando, eso puede ser un remedio o puede ser un veneno. Entonces, esto puede decirse en los medicamentos. Una cosa es que un profesional de la salud le indique a una persona por cierta patología, por cierta enfermedad, que tome un medicamento, supongamos a alguien que esté muy angustiado o que esté atravesando una situación de malestar y le recete un antidepresivo, ¿no? Sustancias que te la da un médico en un momento, para un tiempo. Otra cosa es que después, y esto sería como parte del remedio, por decirlo de alguna manera, ahora si la misma sustancia yo dejé de ir al médico, la consigo porque me la da un amigo que la tiene en su casa, o porque a veces te la venden igual sin tener la receta y no hago un control, quizás me está haciendo mal eso mismo que en algún momento tomé para algo muy específico. Entonces, en lugar de ser un remedio, termina siendo, entre comillas, un veneno porque genera otros efectos que no son los que estoy buscando. Entonces, todo este consumo de los que llamamos psicofármacos, ¿no? esos medicamentos, va en aumento, sobre todo en poblaciones mayores, ¿no? Más de 40 años,
que empieza a consumir eso porque me lo recetó alguien, porque me siento mal, porque incluso la vida cotidiana genera malestar, ¿no? Las necesidades que tenemos, las presiones que a veces hay para la subsistencia, ¿no? Y las presiones, o que tengo un problema en el trabajo, que tengo un problema en mi casa. Entonces buscamos a veces algo que nos calme ese malestar, y muchas veces el consumo de esos medicamentos, como vos decís, aparece ahí sin que tenga una indicación. Entonces eso también es un problema por el consumo, ¿no? Porque no sabemos lo que nos genera, lo consumimos sin saber con qué frecuencia hay que tomarlo. Entonces también son parte de los problemas del uso de drogas que tenemos que poder hablar. Alcohol y estas drogas que vienen en las pastillas, uno puede estar más o menos orientado qué tienen en su interior. Pero hay otras sustancias de estas llamadas ilícitas que por ahí entran en el mercado a ser vendidas y compradas sin saber muchas veces qué es lo que uno está aspirando o fumando o tomando, y ahí genera otro gran problema. Y eso es otro conjunto de problemas. Fíjate que por eso yo he usado el plural, ¿no? Hay distintas sustancias, distintos problemas, distintos efectos, distintas situaciones. Esto que vos estás mencionando, sobre todo con lo que se conocen como sustancias de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que son pastillas o drogas que se construyen artificialmente para tener un efecto en particular. Y como además todas esas sustancias son ilegales, entonces no hay un mercado regulado de esas sustancias, así como sí lo hay con sus dificultades de los medicamentos, ¿no? Hay organismos que regulan esos medicamentos, qué composición tienen, ¿no? Tiene que tener cierta composición, y hay un organismo del Estado que lo regula. Con las sustancias ilegales esto no pasa, porque como son ilegales, la construcción o la fabricación también está dentro del mercado ilegal. Entonces, las personas pueden terminar consumiendo cosas que no saben qué son, y uno cree que está consumiendo una cosa que consume otra. Esto pasa mucho con esta sustancia que mencioné en un momento, que es el éxtasis, ¿no? En realidad, que es una sustancia que se consume en un contexto en particular, no es que la consume todo el mundo, que está muy asociada a lo recreativo, ¿no? A determinado tipo de evento musical, que no quiere decir que sea el único ni que sea exclusivo. Pero digo, un problema que se encuentran las personas que usan esta pastilla es que a veces no saben qué tienen y creen que están tomando algo y están tomando otra cosa. Entonces eso genera un efecto que incluso cuando la persona llega al hospital, si lo necesitara, porque le hizo mal esa sustancia o por una situación de intoxicación, el servicio de salud tampoco sabe qué tiene. Entonces ahí es muy importante la construcción de lo que se llaman alertas tempranas, ¿no? Saber qué tienen esas sustancias, y ahí hay que trabajar articuladamente, ¿no? El Estado, la sociedad civil y también los propios usuarios, porque las personas que usan drogas tienen un saber sobre esas sustancias, porque saben lo que les pasa, porque reconocen, ¿no? Solemos creer que los usuarios de drogas no se cuidan, que se exponen todo el tiempo a los riesgos, que no buscan información, y lo que nos encontramos es que sí, que buscan información, que quieren cuidarse, que quieren saber, y que a veces no lo hacen porque el efector de salud o los que trabajamos en el tema nos genera más problemas, ¿no? Nos interpela, no sabemos qué decir, nos da miedo, entonces la persona no pregunta. Y no preguntar, por eso yo decía, no hablar del tema es parte del problema, ¿no? Eso parece que es muy importante, y desarmar ese prejuicio. Las personas que usan drogas quieren información, quieren cuidarse, y a veces hacemos muy amplio el mensaje que le queremos dar y no se acerca a la persona porque le hablamos en otro lenguaje, porque no conocemos su realidad, porque pensamos, bueno, le hablamos a alguien, no sé, del norte de nuestro país, de lo que le pasa a un joven en Buenos Aires. Y lo que le pasa a un joven en Buenos Aires no es lo mismo que le pasa a un joven en Reconquista. No porque uno sea mejor o sea peor, sino que sus contextos son distintos, sus prácticas son diferentes, el escenario en el que vive es distinto. Entonces también las prácticas de consumo son distintas y tenemos que acercarnos a eso para tratar de aumentar cuidados y que eso sea mucho más eficaz. Y obviamente que si hablamos de personas adolescentes o niños que también están consumiendo,
Si junto con nuestra cultura y este rol de papá, mamá, docente, médico, podemos charlar bien con ellos, sería más fácil nuestro camino para llegar al acompañamiento de esa elección que va a ser en estas edades tempranas. Sí, por eso vos me preguntaste al principio qué era hablar de drogas. Yo decía, es desarmar nuestras ideas, nuestros sentimientos y lo que hacemos. Y todo encuentro con alguien, ¿no? Con un hijo, con un estudiante, capaz que es el hijo de un amigo, ¿no? Con un adulto referente, sobre todo en el momento de la adolescencia, donde yo pueda hablar del tema, decimos sin dramatizar, porque claramente nos genera miedo y está bien que los adultos estemos en alerta, estemos preocupados, pero muchas veces los chicos no nos hacen preguntas porque tienen miedo de que les contestemos que no, o que los retemos. Claro, y entonces, han aprendido a un modo de dialogar que es siempre recriminativo. Que los castiga, que los reta, y están haciendo una pregunta. Entonces, todo momento es una oportunidad para hablar, incluso para decir, mira, no lo sé, pero lo puedo averiguar, averiguémoslo juntos. Digo, algo que pasa mucho en la adolescencia es que los adultos nos preocupamos mucho de los niños cuando son pequeños. Y decimos, vamos subiendo, ¿no? Entonces miramos que no metan los dedos en el enchufe, que no se caiga, y estamos muy atentos cuando están aprendiendo a caminar, y que no se tropiece, y cómo se sube a la silla, y los miramos mucho. En la medida en que suben la escalera del desarrollo y ya crecen, los adultos la bajamos, la escalera del desarrollo. Entonces creemos que cuando tienen 12, 15, ya está. Hasta acá nosotros hicimos, yo ya te acompañé, te dije todo lo que vos necesitas, y nos bajamos de la escalera. Y en realidad es el momento en el que más necesitan que nosotros estemos. Con distancia, ¿no? Porque también tenemos que estar, pero bueno, tener la soga y también ir soltándola gradualmente, pero es muy importante nuestra presencia como educadores, como adultos de referencia, y que ellos se puedan acercar a preguntarnos y estar disponibles. Decir no sé también es parte de estar dando una respuesta. No enojarnos aunque hagan cosas que no sean las que nosotros hacemos, porque el día que necesiten acercarnos a contarnos que realmente necesitan algo, no van a venir, porque si cada vez que se acercaron les ladramos o los retamos, es más difícil que se acerquen. Y esta distancia que planteaba la doctora tiene también que ver con una distancia de adultos, pero con autoridad. Con autoridad me estoy refiriendo a ser casi testimonio de vida de ese niño, joven o adolescente del que estoy hablando. Sí, y ahí no es ni decir todo que sí, ni decir todo que no, ni tampoco quedarnos siempre en bueno, puede ser o tal vez, o en ese gris, ¿no? Que digo, la crianza o parte, no solo por el tema de drogas, en cualquier aspecto de la vida de los adolescentes y los jóvenes, que requiere que estemos ahí acompañando, poniendo palabra, para que construyan autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengan que tomar una decisión, puedan tomarla teniendo modelos de referencia. Y tenemos que aprender a confiar en los jóvenes y en los adolescentes. Porque si nosotros estamos ahí diciendo no cuando haya que decir que no, pero también diciendo que sí cuando hay que decir que sí, y poniendo una palabra de afecto, digo, ellos aprenden eso de nosotros. Y cuando lo necesiten lo van a tomar. Con diferencia, no es que van a ser como nosotros, no queremos que sean como nosotros somos, pero sí poder tener elementos y herramientas para que ellos puedan tomar decisiones. Entonces, hablar de las emociones y decir que esto nos preocupa, también es algo que los jóvenes aprenden. A mí me preocupa que vayas a tal fiesta y que consuman drogas. Eso es una manera, ¿sí?, de dar una orientación y que el otro sepa que nos preocupa. No tienen que adivinar. No están en la cabeza de los adultos. Entonces tenemos que poder poner palabra, poder escucharlos, poder decir que no cuando creemos que hay que decir que no, pero también tenemos que decir que sí, si no también nos vamos de un extremo al otro, ¿no?, sin matices. Ni es todo que sí, ni es todo que no. Algo que también a veces escuchamos, pensando en los jóvenes y el consumo, es el temor de los adultos de que consuman en el espacio público, que vayan a una fiesta. Entonces creemos que la mejor solución es que lo hagan adentro de casa. O que no lo hagan. O que no lo hagan. Que no vayan a la fiesta. O que no vayan a la fiesta. Entonces, ni un extremo ni el otro. Hay que tocar los extremos, pero también hay que poder navegar esos grises y los temores que nos van a generar y tener confianza en que si nosotros les hemos dado las herramientas, ellos las van a usar cuando las están necesitando. Muy bien, estamos compartiendo el programa del día de la fecha
con Jorgelina Diorio, quien es doctora en psicología, y estamos hablando de drogas. Y el tema justamente lo denominamos, ¿hablamos de drogas? Después de la pausa le preguntamos cuáles son esas estrategias que trae ella desde su fundación, desde su asociación civil, y por supuesto le vamos a preguntar sobre el trabajo que hay que hacer en la prevención, ya como comunidad, como la sociedad entera comprometida en esta tarea. Tu vitalidad depende de la salud de tus huesos. Diagnóstico Médico Reconquista incorpora el equipo de densitometría ósea más avanzado, una plataforma integral para la evaluación de la osteoporosis y fracturas vertebrales. Permite además el análisis de composición corporal, distribución grasa y muscular, estudios pediátricos a partir de los 6 meses, más exactitud en menor tiempo. Densitometría ósea en Diagnóstico Médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Disfruta de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen, junto a su estética, un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Protegerlos, cuidarlos, hidratarlos, mimarlos y con mucho amor. Ellos también, como vos, merecen lo mejor. En el Almacén de las Mascotas te asesoramos para cumplir con esas cosas que ellos necesitan. Alimentos nutritivos para cada edad, los accesorios en juguetes o vestimenta y veterinaria y farmacia completa por una mascota feliz. Todo está en Olesio 951 o en sucursal de Roca 2450. El Almacén de las Mascotas, el almacén más grande y renovado de toda la región. Informate con LTV. Los acontecimientos de la política regional, provincial y nacional tienen su lugar. Carlos Senós te acercan información, análisis y opiniones sobre la actualidad política. Agenda personal, martes y jueves a las 21 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Estamos hoy compartiendo el tema con Jorgelina Diorio, estamos hablando de drogas y en este momento quería preguntarle, doctora, ¿cuáles pueden ser las estrategias que como comunidad, como actores de las distintas instituciones, médicos, enfermeras, asociaciones civiles, podemos trabajar en esta temática? Bueno, un poco... A ver, hay como una idea, ¿no?, de que habría una única manera de trabajar sobre el tema, ¿no? Incluso porque creemos que hay un único tipo de problema con el consumo, que es lo que a veces comúnmente se llaman las adicciones, ¿no? Que nosotros decimos es un consumo dependiente, alguien que tiene quizás incluso algunas sustancias generan como una dependencia física, la persona siente esa necesidad de que tiene que consumir esa sustancia, por ejemplo con el tabaco, ¿no? Sí. Que no le pasa, sí. Necesito fumar tabaco. Ese tipo de formas en que se expresa el consumo es un tipo de problema. Ahora hay otros modos y hay otros problemas y hay distintas respuestas. Entonces, por lo general, pensamos que si hay una persona que tiene un problema por el uso de una sustancia, tiene que internarse, ¿no? Necesito
una internación, necesita una comunidad terapéutica, que son los espacios más comunes donde por lo general va una persona que tiene o se pide que vaya una persona que tiene un problema por uso de drogas. Hay otros modelos, otras perspectivas, que nosotros decimos es lo que se conoce como estrategias de reducción de riesgos y daños, donde no estamos necesariamente pidiéndole a la persona que deje de consumir, sino que en todo caso reduzca, ¿no?, los riesgos, reduzca el deterioro y que en todo caso si se deja de consumir, ¿sí?, sea algo que sea parte de ese trabajo con esa persona. Entonces, en esas perspectivas hay como algunas ideas que necesitamos para poder trabajar en ese abordaje. Exacto. Una es trabajar en red, trabajar con otros, porque nadie se cuida ni se daña solo. Entonces, hay distintos equipos, está el centro de salud, está el hospital, a veces está un espacio deportivo, está la escuela, son distintas instituciones por donde la persona pasa, ¿sí?, y que tienen que poder articular, porque a veces le cuenta algo a una y a veces le cuenta y a otra parte no le cuenta. Y llega al hospital y yo creo que es la primera vez que vino esa persona y esa persona ya está trabajando con la iglesia del barrio, por ejemplo, porque hay un grupo de orientación y la persona está yendo. Entonces, una de las primeras cosas es el trabajo en red, el trabajar con otros. Además, saber que no siempre la respuesta o la mejor respuesta es internar a alguien. Hay que ver si esa persona lo necesita, quién evalúa que esa persona necesita una internación. Nosotros tenemos una ley nacional, que es la Ley de Salud Mental, donde dice que si alguien necesita una internación, eso va a estar, sí, pero que es el último recurso. Hay que ver cuándo esa persona lo necesita. En el medio hay otro montón de actores, ¿no? Sí. Unos servicios en un hospital, incluso puede ser un psicólogo en su consultorio que también trabaje, otros equipos que trabajan en los territorios, ¿no?, en las comunidades. Entonces, ese trabajo en red se relaciona con otra idea que es que necesitamos para abordar este tema, que es la interdisciplina. No se trabaja en una sola profesión, no es del médico, ni solo del psicólogo, ni solo del psiquiatra, ni solo el trabajador social, sino que son distintas profesiones, incluso, ¿no?, las organizaciones sociales, las iglesias, las propias personas que usan drogas, todos tenemos un saber sobre el tema y eso hace que pensemos en las distintas dimensiones del tema. Sí. No podemos trabajar solos, ¿sí? No es que yo desde mi consultorio voy a abordar el tema, tengo que poder articular con otros saberes, con otras disciplinas, no solamente técnicos, también personas que a veces, digo, y pasa que encontramos en los barrios, ¿no?, en las comunidades, gente que tiene, ¿no?, decimos como buena onda, que se lleva bien con la gente, y eso ya es un gancho, porque entonces yo primero trabajo desde él, ¿no? Sí. Y me permite que si necesita vaya, ¿no? Sí, y acá nos obliga a sacar el primer concepto que tenemos de que la persona está enferma. Claro. Y acá ya nos obliga a decir, bueno, no es un tema exclusivo de salud, es un tema que debe extenderse. Es un tema que es interdisciplinario, incluso de seguridad, ¿no? La policía comunitaria u otros actores, la justicia, la educación, son todos actores, ¿no? El desarrollo social, porque muchas veces encontramos que hay un cruce entre la situación de exclusión, el uso de drogas, ¿no? Que es, no para todo el mundo, pero eso genera ahí relaciones y que hace que no es un tema solo de salud, es de los distintos actores. Por eso decimos, es interdisciplinario y es integral, ¿no? Toma toda la dimensión de la persona y en distintos niveles. Bueno, es el centro de salud, pero capaz que requiere esa persona algo más específico. Entonces tengo que ir al hospital, porque si alguien tiene una situación de intoxicación, yo en el centro de salud no puedo hacer nada. Ahora, si lo que le está pasando a la persona es que es un joven, que en una escuela quizás está consumiendo un cigarrillo de marihuana, por ejemplo, y no sé si la escuela necesita que vaya un psicólogo, quizás la escuela puede trabajar otras cosas, ¿no? Entonces por eso es integral. Y otro elemento que es importante para los abordajes es que no hay una única respuesta, no hay intervenciones únicas y que me digan que me sirvan para todas las personas, porque la persona en un contexto, en una sustancia, es distinto. Entonces también tengo que poder pensar que hay cuestiones que son generales, pero también hay cuestiones que son singulares de esa persona, ¿no? Sí, y aquí también saliendo de pensar en el joven, porque pareciera ser que siempre es el joven. Siempre que pensamos en dispositivos es el joven. Acá también tenemos que pensar en muchas personas muy adultas que o beben mucho alcohol o en personas muy adultas que también
consumen muchas pastillas y que a veces consumen varias pastillas sí, con por otras ejemplo, intencionalidades. como parte, ¿no? A veces están muy medicalizados porque tienen un montón de situaciones que requieren tomar algún medicamento. Y una cosa es medicar, que es una sustancia, otra cosa es medicalizar, ¿no? Que para todo me tomo una pastilla. Entonces eso pasa mucho, ¿no? En determinadas poblaciones adultas. Entonces también hay que estar atentos a esos temas. Y la comunidad misma podría formar parte de esta red de tratamiento, me refiero no como instituciones, sino como actores individuales. Es decir, si yo, papá de una familia que vive en un barrio y que veo que el hijo de mi vecino está en una situación, o veo que la esposa está en una situación de adicción, poder participar yo con una calidad humana, con el objetivo de colaborar en la situación. Sí, a veces creemos que son temas privados, ¿no? Es de la familia, yo no me meto. Exactamente. Y eso muchas veces genera mayores preocupaciones, porque quizás el otro no sabe qué hacer o no tiene la información. Entonces, poner una palabra, preguntarle, ofrecer, no es algo que sea solo de una institución. En la comunidad, incluso si pensamos en cómo reducir, cómo aumentar cuidados, que tiene que ver con la prevención. Bueno, hay un montón de actividades que a veces se hacen en las comunidades que ya es un modo de prevenir el consumo. Porque si yo en lugar de estoy más preocupado porque tengo un punto de referencia, no sé, tengo un espacio, no sé, el centro jubilado, por ejemplo, o una actividad en el barrio recreativa, bueno, y eso se va articulando y la persona está incluida, puede recurrir a otro cuando necesite, o que incluso le pueda decir, che, mira, yo conozco tal cosa que te puede ayudar, o que te puede servir, ¿no? Sí. Poder pensar que nadie se cuida solo. Y es salir un poco de ese miedo de creer que uno se intromete en esa vida privada, tan mal interpretada como vida privada, que no dejamos que nadie siquiera nos advierta de algo que está ocurriendo o que está por ocurrir. Sí, que pasa muchas veces con las situaciones de violencia por lo general, ¿no? Que uno dice, bueno, eso es de esa pareja, no nos vamos a meter, o de la familia no hay que meterse. Pero a veces no es meterse, ¿no? Uno dice, ¿me meto para cuidar o me meto para molestar? Y siempre la vivencia es de meternos para molestar, pero a veces estamos mirando siempre con respeto, respetando la realidad del otro, el modo del otro, pero a veces es mirar para poder cuidar y para poder aumentar cuidados, porque también puede ser que el otro no sepa qué hacer. Entonces, dar información ya es un modo de aumentar cuidados sobre el tema de drogas. Sí, y perder el miedo a esto, porque a veces hasta hablar de las drogas ya genera miedo. Entonces, perder el miedo y sentir que es una situación de vida la cual debemos compartirla entre todos los miembros de la comunidad. Y que es parte de nuestra realidad, ¿no? Pensamos el consumo de drogas, ¿no? Nosotros dentro del marco de una sociedad de consumo. Exactamente. Y consumimos celulares, consumimos ropa, consumimos zapatillas, consumimos cultura, entonces también se consumen drogas. Entonces es un objeto más dentro, ¿no? de la vida social, porque estamos en una sociedad de consumo y a veces la satisfacción que genera el consumo de una sustancia, esa gratificación que genera, no se aleja mucho de la gratificación que se tiene cuando consumimos otra cosa y que lo quiero ya. Sale el último celular y ya lo quiero. Entonces, bueno, no desconocer eso, que estamos en sociedad de consumo y por eso también. Entonces, parte de nuestra vida están los consumos de drogas. Creer que no van a ser parte, que no son parte de la vida, porque también hay mercados de drogas, ¿no? Hay todo un montón de cuestiones que hacen a nuestra realidad social. Entonces, tenemos que reconocer que eso está para poder sí pensar otras acciones más chiquitas que vamos haciendo diariamente. Estamos con Jorgelina Diorio, ella es doctora en psicología, estamos hablando hoy de drogas y en el próximo bloque vamos a preguntarle sobre estrategias de prevención que ellos justamente desde ciudades más complejas vienen a sugerirnos como herramientas de trabajo para nuestras comunidades. Disfrute de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL.
con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen, junto a su estética, un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Protegerlos, cuidarlos, hidratarlos, mimarlos y con mucho amor. Ellos también, como vos, merecen lo mejor. En el Almacén de las Mascotas te asesoramos para cumplir con esas cosas que ellos necesitan. Alimentos nutritivos para cada edad, los accesorios en juguetes o vestimenta y veterinaria y farmacia completa por una mascota feliz. Todo está en Olesio 951 o en sucursal de Roca 2450. El Almacén de las Mascotas, el almacén más grande y renovado de toda la región. Tu vitalidad depende de la salud de tus huesos. Diagnóstico Médico Reconquista incorpora el equipo de densitometría ósea más avanzado, una plataforma integral para la evaluación de la osteoporosis y fracturas vertebrales. Permite además el análisis de composición corporal, distribución grasa y muscular, estudios pediátricos a partir de los 6 meses, más exactitud en menor tiempo. Densitometría ósea en Diagnóstico Médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Todos los miércoles te invitamos a ser parte de nuestro cuarto intermedio. Periodismo puro, entrevista frontal. Cuarto intermedio, donde se da el debate de la televisión local, con la conducción de Rodrigo Corti. Los miércoles a las 22 por LTV. Dr. Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Informate con LTV. Para terminar el día informado, te ofrecemos una hora con un panorama completo de las noticias que impactan a nuestra región. Panorama informativo, con la conducción de Juan Carlos Binagui, de lunes a viernes a las 20 por LTV. Estamos con Jorgelina Diorio, doctora en psicología. Ella es docente de la Universidad de Psicología de la UBA y es integrante de la Asociación Civil Intercambios. Y quería preguntarle, doctora, ¿se puede en este tipo de situaciones plantear la prevención? ¿Podemos plantearlo a este tema de drogas como un trabajo de prevención? Sí, a nosotros nos gusta más la idea de la promoción, ¿no? Promover alternativas, promover espacios de encuentro, achicar las distancias entre las instituciones y las personas, ¿no? Todo eso, diversificar las oportunidades, ampliar derechos, son modos de prevenir los usos problemáticos de drogas, ¿no? Sí. Intercambios es una asociación que trabaja en una perspectiva de derechos humanos desde hace más de 21 años, donde recuperamos un modelo de aumentar cuidados, o lo que nosotros llamamos una prevención transformadora, que primero recupera el saber y las experiencias de los propios usuarios, ¿no? De ese trabajo entre pares, sí. Porque tienen un saber, porque recorren los equipos, porque recorren las instituciones, porque tienen un saber hacer, entonces recuperamos ese saber. Por otro lado, además, pensamos que la prevención, para que sea transformadora y modifique las prácticas, tiene que tener un lenguaje que se acerque a la realidad de la persona, ¿sí? Y que le hablen el mismo idioma. Sí. Porque entonces, ¿no? Si yo voy a hablar, por ejemplo, en el Carnaval del Norte, en Jujuy, y voy a hablar sobre el consumo de éxtasis, que es una sustancia que quizás ahí no se consume más alcohol, y armo un volante muy lindo, de colores,
pero que no tiene nada que ver con esa realidad y con lo que implica el carnaval en el norte, por ejemplo, el otro lo va a mirar diciendo que esto no tiene nada que ver con esa persona. Entonces, toda la cuestión comunicacional y de cómo construimos un mensaje que sea significativo para esa persona, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para lograr que la prevención se traduzca en una modificación de los comportamientos. Lo que queremos es que el otro se cuide. Entonces, el lenguaje, la estética, ¿no? el contenido, incluso las palabras que usamos. A veces pensamos propuestas de prevención o un material de prevención que tiene una cantidad de texto chiquito y que el otro no lo va a leer, ni lo va a mirar. Y en este sentido, digo, para que esa prevención se traduzca en que cuando uno tenga que tomar decisiones asuma las consecuencias de esas acciones y se fortalezcan las habilidades sociales, emocionales, cognitivas, ¿no? de una persona, tiene que poder acercar la propuesta. Lo que nosotros nos encontramos es que muchas veces hay un desencuentro entre lo que pensamos como prevención y que lo escribimos a veces de un escritorio, de un equipo, y lo que la persona necesita. Entonces, nosotros creemos que todas las personas consumen una sustancia porque tienen un problema. Alguien que la consume como uso recreativo porque va a una fiesta el fin de semana o porque va a una fiesta de 15 o porque va a una reunión, ese mensaje no le llega y esa persona también necesita, por ejemplo, no subirse al auto habiendo consumido alcohol, porque eso hace que aumenten las posibilidades de un accidente. Entonces, es un punto de encuentro, ¿no? Hay una distancia entre una propuesta preventiva y esa posibilidad de que el otro tome ese mensaje. Entonces, para que esa prevención se traduzca, ¿no? en aumentar cuidados, tiene que poder estar contextualizada, tiene que ser situada, tiene que reconocer las características de esa realidad o de esa población con la que estoy trabajando y fundamentalmente tiene que incluir a las personas con las que estamos trabajando, ¿no? La participación es central y es parte de aumentar las estrategias de cuidado. Y que no tiene que ver solamente con salud, vuelvo a repetir esto porque parece ser que cuando hablamos de prevención o promoción solamente hablamos de la salud. Y acá la tarea de prevención y promoción se la puede hacer también en forma de red o con otras comunidades o con otras instituciones. Sí, digo, la prevención, lo que a veces se conoce como inespecífico, decimos, ¿no? Lo que no hace salud, por ejemplo, que no sé, todo lo que tiene que ver con las actividades recreativas y deportivas, las actividades culturales, la escuela, los jóvenes y los chicos pasan mucho tiempo, incluso en la universidad, porque a veces pensamos que en la universidad no hay situaciones de consumo y también tenemos que poder construir herramientas de estrategia de prevención dentro de esos, ¿no? Son otras prácticas de consumo, pero digo, ahí pasamos mucho tiempo en nuestra vida en las instituciones escolares, entonces son un actor importante para transmitir o para construir nuevos aprendizajes, ¿no? En la vida en la comunidad, bueno, eso, poder articular ahí, y esos son todos elementos y oportunidades para fortalecer habilidades, para ampliar las oportunidades y para pensar al otro desde una perspectiva de derechos. Y también para comprometerse como sociedad, como comunidad, como barrio, a que es una tarea que nos corresponde a todos, porque pensamos que esto le va a pasar al otro y siempre dejamos por sentado de que no me va a ocurrir nunca, ni a mí ni a mis hijos. Sí, me parece que ahí, ¿no? Como somos parte de las instituciones, somos parte de la comunidad, a veces creemos, ¿no? Como yo lo crié bien, no le va a pasar, ¿no? Como el mito de la buena crianza. Y en realidad estamos todos en una sociedad donde podemos estar expuestos a situaciones donde tenemos que tomar decisiones. Y lo que tenemos que generar en clave de prevención es que esos jóvenes, si van a encontrarse con el consumo, si van a consumir, sea por el menor tiempo posible y con el menor riesgo posible. Y para eso tenemos que hablar del tema, tenemos que acercarnos, tenemos que preguntarles, tenemos que confiar y bueno, tenemos que ir creando nuevas posibilidades con distintos niveles de responsabilidad, pero donde todos somos parte de pensar esa respuesta. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Hemos compartido el programa del día de la fecha con la doctora Jorgelina Diorio, que es doctora en psicología, es docente de la Facultad de Psicología de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Nosotros finalizamos así el programa del día de la fecha. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Hasta entonces.